voy a ver si consigo darle en pantalla completa. Bueno, de acuerdo, muchas gracias por la presentación. Soy Aníbal Ollero. Voy a hablar de robótica aérea. Intentaré justificar la denominación de inteligente. Soy director del Laboratorio de Robótica de la Universidad de Sevilla, casi 80 miembros. Yo creo que es el laboratorio de investigación más grande de vehículos aéreos no tripulados de Europa. Soy asesor científico también del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales de Fadacatec, del que fui director científico. También soy co-chair del Technical Committee del IECubo en UAV y también del de Eurobotics, en el grupo de Aerial Robotics. En mi presentación, a mí me gustaría, cuando hago Intelligent Robotics, aproximarnos o intentar aproximarnos a lo que hacen las aves, por ejemplo, a este águila, a cómo vuela este águila, cómo observa, detecta, sigue y en este caso se posa en una persona. Esto es de la película Los Hermanos del Viento, que es una película que recomiendo, en particular a los que les gusten las aves. Es una película de Gerardo Olivares del 2015, él está en Francia y en España y es una película muy bonita, no es un documental, es una película. Me gustaría tener alguna de estas funciones. Pondré a lo largo de la presentación algunas secuencias. Pues bien, por ello yo creo que lo que voy a intentar hacer primero, después de la introducción, es hablar de vehículos aéreos no tripulados en general. Después hablaré de la autonomía, cómo podemos dotarla de autonomía. Después hablaré de interacciones físicas y eso me dará paso a abrir la última parte, que trata de la manipulación robótica aérea, que es una tecnología nueva que hemos desarrollado nosotros por primera vez en el mundo. Y también, pues, después terminaré hablando de algunos retos todavía y aplicaciones de cómo vemos el futuro, o cómo veo el futuro. Yo creo que en todo lo que voy a contar ha jugado un papel muy relevante los proyectos europeos, la financiación del programa Marco. En este momento tenemos 13 proyectos activos, pero en particular yo he liderado los proyectos del programa Marco de la Comisión Europea que aquí indico, empezando en el 2002, con sistemas de múltiples UAV. Hoy no me va a dar tiempo a hablar de sistemas de múltiples UAV, algo solo de interacción aquí, que empezó en el AWE en el año 2005-2006. Después del aterrizaje, aquí generamos lo que decía en el ARCAS, la manipulación robótica aérea, después en AeroArms la aplicamos y ahora estamos con la Advanced Grant, bioinspirada, y el H2020 Aerial Core, que también lidero y que también ha empezado hace poco. Y estos proyectos, en particular los últimos, son los que típicamente han suministrado los resultados de los que voy a hablar ahora. Hay muy poca financiación española, casi nada. Casi toda la financiación es del programa Marco y de las empresas. En España, pues, tenemos muy poca financiación. Entonces, lo primero que iba a decir como introducción es distinguir en lo que es relevante, o entiendo que es relevante actualmente, de UAVs y la robótica aérea. Lo importante en los vehículos aéreos no tripulados actuales es que sean realmente fiables. Otro tópico muy en boga es la navegación, incluyendo la navegación a la baja cota, el Very Low Level Navigation, y todo esto tiende a lo que se denomina la Urban Air Mobility, transportar paquetería, pasajeros. Esto es el futuro y yo creo que dentro de 10 años ya lo tendremos. Y también, obviamente, eso genera el problema de la integración en el espacio aéreo. Cuando hablamos de lo que vamos a hablar hoy, no vamos a hablar de esta primera parte nada más que de las propias plataformas, pero después me voy a centrar en robótica aérea, en las cuales las funcionalidades más importantes son las de percepción del entorno y después ser capaz de reaccionar a eventos, siempre va a pasar, y también ser capaz de hacer planes eficientes, porque además deben ser eficientes teniendo en cuenta las limitaciones típicamente de energía que tenemos. Ya digo que aunque tengo aquí Multi-Robo System, hoy no voy a hablar de eso. Entre las plataformas que tenemos, la verdad es que nosotros las construimos completamente desde hace bastantes años, aunque hay algunas que las hemos hecho con empresas. Y bueno, pues desde los clásicos multirotores al ala fija clásico a los sistemas
desarrollado en el CATE, a los sistemas que ahora se denominan VTOL, despegue y aterrizaje vertical, pero que vuelan como un ala fija, que empleamos también en diferentes aplicaciones, por razones obvias de ser capaces de despegar y aterrizar verticalmente en sitios restringidos, pero después ser mucho más eficiente en el vuelo como ala fija y por tanto poder volar a decenas de kilómetros sin mayor problema, como después veremos en alguna aplicación, incluso dentro del Aerial Core, que es el proyecto que os decía que estoy liderando ahora. Esto ya vuela como ala fija. Voy a poner solo segmentos de vídeo, después vuelve y aterriza. Bien. Otro aspecto importante es la interacción con las personas y con los objetos del entorno, que hace que protejamos en muchos casos las hélices, y esto, como podéis ver aquí, en distintas configuraciones lo empleamos también en aplicaciones. El problema es que normalmente deteriora el comportamiento aerodinámico, lo que hace que los ya existentes problemas de duración del tiempo de vuelo pues puedan acrecentarse. Bien, de lo que quizás estoy un poco más contento en estos últimos años es de la nueva aeronave las nuevas aeronaves que he desarrollado en la Advanced Grant del European Research Council, que se denomina IFLAP, que aquí tenéis una de ellas. En esta, que pesa la aeroestructura 510 gramos, pues sí, la verdad es que, como ahora trataré de resumir, hemos desarrollado un esfuerzo muy importante para el diseño de las alas, que se puedan combar, que optimicen la energía de la cola, de la carga. Lo más importante, creo yo, es que tenemos una aeroestructura de 510 kilos que podemos llevar otros 510 gramos, perdón, que podemos llevar otros 500 gramos. Entonces, eso nos permite tener capacidades a bordo inteligentes, como ahora veremos. Esto además lo hemos probado, es fácil de reparar, incluso aunque tenga roturas y demás. Ahí tenéis la electrónica, que básicamente pues tenéis, ahora lo vamos a ver con detalle aquí, en la cual pues podemos ver básicamente el microcontrolador a bordo, un computador también a bordo, los sensores de navegación, sistemas de visión particular. Ahora vamos a hablar de las cámaras de eventos que tenemos a bordo, y todo ello hace que sea una electrónica muy, muy compacta, que podemos integrar y meter dentro de los 500 gramos, dejándonos todavía 100 y pico, 200 gramos para poder transportar algo. Bien, volviendo, hay un punto clave, y es ¿por qué estas aeronaves que baten las alas? Bueno, pues porque creo que van a ser, o son ya, algo que va a ser mucho más eficiente desde el punto de vista de que no necesitan siempre estar batiendo las alas, sino que una parte importante del vuelo la pueden hacer planeando. Ese planeo es un punto clave. Y entonces el punto inteligente es saber cuándo hay que planear y cuándo hay que batir las alas. Ese es el punto clave. Y bueno, para el vuelo de estas alas batientes, por supuesto, también ser maniobrable y poder aterrizar y posarse, como después veremos. Por tanto, para poder hacer eso es necesario hacer modelos dinámicos y aerodinámicos, contemplar todas las fuerzas que existen en esta aeroestructura, cómo podemos batir las alas, qué teorías podemos hacer para esos modelos de batir las alas y combinarlo con los que nos permiten estudiar con detalle el planeo. Y lo ideal son modelos que hacemos con unos parámetros que puedan, por ejemplo, cuando estamos batiendo las alas, al tender a cero esos parámetros, podemos contemplar ese mismo modelo para el planeo. Eso es lo que estamos haciendo. Y también cómo estudiar las alas y la influencia de la cola. La cola es muy importante porque obviamente la impulsión se hace combatiendo las alas, pero la cola es fundamental para el control. Pero claro, ahí hay un problema también de cómo es la aerodinámica de la cola, que es bastante clave. Por ello, tenemos bastantes estudios hechos de la aerodinámica empleando dinámica de fluido computacional, CFD, y claro, la aerodinámica esa combatiendo la sala pues no es estacionaria, es no estacionaria. Y claro, para hacer esta aerodinámica no estacionaria, pues es necesario realizar pues, unos modelos bastante complejos. Por tanto, de alguna manera, esto nos lleva bastante tiempo, hacer unos modelos de cómo batir la sala y cómo maniobrar eficientemente, por ejemplo, para aterrizar o posarse. Eso es lo que estamos haciendo.
lo hemos conseguido. También hay que combinar los materiales. Por ejemplo, aquí esto es una cola deformable. Entonces, Microfiber Composites, MFC, empleamos para batir la cola. Aquí tenemos, como podéis ver, las alas que también se pueden combar y son deformables. Y eso nos ha permitido pues, que con distintos pájaros que hemos desarrollado en los últimos años, ornitópteros, según la terminología, pues es necesario poder ser maniobrable. Afortunadamente contamos con este testbed que finalmente nos ha dado la universidad de más de 20 metros de largo, que nos permite pues, estudiar con precisión, con casi 30 cámaras milimétricas, cómo se mueven las alas y cómo se realizan estas maniobras. Eso nos ha permitido realmente validar los modelos y desarrollar técnicas que utilizan, simplificadas, que utilizan esos modelos para poder controlar. Aquí veis cómo es posible con distintas... Claro, la carga útil es muy importante para ver cómo puede maniobrar. Bien, no voy a detenerme más, pero que sepáis también que seguimos con ello estudiando pues cómo básicamente podemos seguir inspirándolos en la naturaleza para estudiar los perfiles aerodinámicos, estudiar las plumas, estudiar cómo la secundaria, primaria, los remos, cómo podemos remar primaria y la secundaria para maniobrar. Esto es todo un mundo que realmente requiere muchos esfuerzos para poderlo hacer de forma eficiente. Bien, me voy a centrar ahora en las características de un poco la percepción, planificación y control. Para ver eso, otra vez acudo a la inspiración biológica, cómo este águila se mueve, planifica trayectorias en este entorno, percibe, aquí lleva una carga además, que es la que lleva a sus crías, cómo logra aterrizar para que después sus crías puedan alimentarse con esa presa. ¿Cómo es posible incorporar funciones? Mirar cómo planea para ahorrar energía también, mirar cómo observa el objetivo, observa a otro, en este caso otro, es una águila, para interceptar su trayectoria y cómo lo caza en el vuelo. Hay un control de movimiento que hay que hacer evidentemente, muy, muy rápido. Y por tanto, para poder realizar esto es un reto muy importante en percepción y en control. Bien, ¿cómo podemos hacer? Empezamos por la percepción. En primer lugar, he dicho toda una variedad de sistemas y para ello necesitamos tener capacidades sensoriales relevantes. Lo más típico en los multirotores es la combinación de cámaras y láser. LiDAR en 3D, típicamente Velodyne, que nos permiten obtener puntos en 3 dimensiones. Cámaras RGB, esto evidentemente no lo podemos llevar en el pájaro, pero sí en los multirotores. Cámaras RGB que te calculan también distancia o estéreo. Cámaras que dentro de la misma carcasa tenemos cámaras visuales y cámaras de infrarrojo y las cámaras de evento que también se han convertido para nosotros en muy relevantes, especialmente por sus propiedades relacionadas con el rango dinámico, la iluminación, pero también la menos sensibilidad a las vibraciones. Bien, esto al final se convierte en un problema de reconocer el entorno, hacer un mapa y en tiempo real navegar en ese mapa. Estos son experimentos sin ninguna señal de satélite, que es básica en la navegación de sistemas aéreos no tripulados, pues careciendo totalmente en entornos industriales como esta refinería o esta fábrica, cómo entrar ahí, navegar sin conocer nada absolutamente de ese entorno, mientras se hace el mapa, se calcula la posición y se genera en tiempo real una planificación. Bueno, esto lo hemos llegado a validar hasta en entornos industriales, como aquí tenéis en una refinería en Alemania, en el proyecto AeroArms. Bien, aquí os pongo simplemente para que veáis, esto es tiempo real, cómo se hacen estas técnicas en la refinería que he mencionado, cómo se ejecutan, pero también en un puente. Debajo del puente no hay señal de GPS, pero de alguna manera combinando la información del LiDAR, fundamentalmente con las cámaras y la odometría, es posible generar en tiempo real estos mapas y verificar
La línea roja se mide con una Leica Total Station con milímetros de precisión y compararla. Eso implica que de alguna manera nos desviamos pocos centímetros. Hemos visto que nos desviamos a aproximadamente 5 centímetros en la construcción del mapa y que es posible incluso corregirla para estimar la posición con menos. Por supuesto, para poder navegar necesitamos suficiente velocidad, por tanto es necesario ejecutarlo al menos a 100 hercios. Y además es posible planificar esta trayectoria en tiempo real también con el mapa estimado. Bien, otro problema que se sabe conocido en SLAM, en Simultaneous Localization and Mapping, es el de las dimensiones. Ahora estamos en otro proyecto, en el Aerial Core, en el que inspeccionamos líneas, pero además necesitamos hacerlo durante kilómetros y kilómetros. Eso implica mapas muy grandes que hay que guardar y además, en algunos casos, sensores especiales. Por ejemplo, el LiDAR que empleamos aquí, ellos necesitan ver la vegetación cerca de las líneas. Entonces, el LiDAR es de doble retorno, lo que te permite que ver debajo también de los árboles. Esto es muy importante para poder construir el mapa en 3D. Lo único que voy a hablar hoy de teaming es unos experimentos que hemos hecho en las líneas de Endesa en Atlas, en el cual tenemos un equipo de multirotores que he puesto y también de VTOL o híbrido a la fija y rotatoria, que lo interesante es que tienen que planificarse para tomar imágenes de detalle, pero también esto es registrado en tiempo real para volar como un ala fija sobre la línea con otros y poder con este. Y después estas son plataformas de recarga de las baterías. Es decir, que lo que hacemos es que se alternan los multirotores para tomar imágenes de detalle, recargando automáticamente, buscando y recargando en las plataformas de recarga automática, como tenéis aquí. Bueno, de esa manera es posible recorrer de forma óptima con cámaras visuales de infrarrojo, grabarla y detectar fallos. En esas estamos, en esas incluso ver las tomas de tierra, de las líneas, etc. Aquí tenéis el aterrizaje automático, en esas estamos. Bien, pero también lo hemos hecho en espacios confinados. Espacios confinados, este es aquí hay una turbina en una central de ciclo combinado, este es un colector. Claro, el problema de estimar la posición cuando hay pocos rasgos para el LiDAR, aquí hay más a la derecha, pero aquí pues se emplea fundamentalmente las cámaras visuales con iluminación a bordo de la aeronave. Así vemos estos rasgos visuales y podemos calcular la trayectoria en tiempo real, como veis aquí, además de navegar en el centro. Estas son en realidad aplicaciones de inspección. Se trata de ver grietas y también defectos estructurales. Y esto también lo podemos hacer con estas imágenes, evidentemente con una cámara diferente de la que te permite navegar. Bien, entonces os decía la relevancia de las cámaras de evento. ¿Por qué? Bueno, las cámaras de evento, como os decía, tienen un rango. Lo que hacen esencialmente es que registran solo en el hardware la diferencia en las imágenes, la diferencia en los píxeles de las imágenes. Esto hace que haya que reformular los algoritmos para poder procesar con las cámaras convencionales, pero tiene la ventaja de que tienen mejores comportamientos dinámico en el rango para iluminaciones diferentes y también en que de alguna manera con vibraciones se comportan mejor. Bueno, pues esto lo hemos hecho. Aquí, por ejemplo, tenéis una misión de vigilancia. Se trata de registrar personas en entornos que van cambiando la iluminación, como tenéis aquí. Lo que se trata es de pararse cada poco tiempo e intentar ver personas que se muevan con respecto al fondo. Cada cierto tiempo se estudia el movimiento de lo que hay ahí y además se analiza, aunque las condiciones de iluminación sean diferentes. Se ven cómo cambian algunos eventos. Siempre el rojo y el azul son cambios de polaridad positiva o negativa. Ahí se trata después de agrupar los píxeles para determinar dónde están las personas. Ahí lo hacemos pues bastante rápido, realmente lo hacemos a 250 Hz, normalmente cerramos el bucle de control para identificar eventualmente intrusos en estos entornos. Entonces, pues básicamente
la estrategia, aquí se ve una persona, cómo inmediatamente lo detecta. Esto se ve sobre la imagen visual cuando lo ha detectado y estos son los correspondientes eventos que se han activado. Bien, esto también se hace en la Advanced Grant y tenéis algunos datos, están por ahí en los artículos. Bien, pero también lo hemos puesto a bordo del pájaro, realmente a bordo del ornitóptero. Aquí lo que hacemos es, bueno, en este vídeo veis la imagen, aquí se trata de detectar estas personas allí en el fondo y lo hace. Aquí se ve la imagen y aquí cómo lo ha detectado con los eventos. Y aquí sí, aquí tenemos una primera capa de detección, pero después le enseñamos mediante una red neuronal convolucional y que, bueno, pues aplicamos técnicas de deep learning con las resoluciones que en las imágenes que aquí se indican con diferentes capas. O sea, las estamos haciendo. Repito que todo esto en tiempo real y con 250 o más hercios. Y también, ¿por qué no? Ya que lo habíamos detectado, ¿por qué no hacemos mapas y calculamos la posición del pájaro sin tener ninguna referencia de GPS con estas cámaras de eventos? Y esto es lo que se trata de hacer aquí. Una vez más, los puntos son la aparición y desaparición de eventos y nos permiten construir el mapa, como aquí tenéis. Bien, todo esto tiene una serie de trabajos que, bueno, pues están publicados ahí en la revista de robótica. Ahí pasamos ahora a la parte que de alguna manera es el posado o el perchi. No hace falta que os lo vea, pero bueno, las condiciones son de sitios muy restringidos y al final lo que queremos hacer es lo que estáis viendo aquí. Bien, pero la verdad es que esto tenemos bastantes años de experiencia también en proyectos previos que han dado lugar a un cierto número de tesis. También sabemos aterrizar con ala fija, con ala rotatoria, claro, y ahora estamos con los pájaros, pero previamente aquí tenemos en la tesis de Tim Muscardin, bueno, este es del DLR en Alemania, pero yo la tesis aquí en la Universidad de Sevilla. Aquí sí se emplea GPS y en la parte final, solo en la parte final, se emplea visión para sincronizar el movimiento y dejarse caer cuando la velocidad relativa sea prácticamente la misma. Bueno, pues esto lo hemos hecho. En muchos casos son los primeros en el mundo de muchos de estos retos. Este, por ejemplo, también fue un primero en el mundo de aterrizar encima de una ala fija, encima de un vehículo automóvil. Y aquí vemos cómo podemos aterrizar a la derecha en otro entorno completamente diferente, pero ya se aproxima más al sitio muy restringido a aterrizar en esta tubería, que después estamos llevándolo a una aplicación industrial para inspección de la tubería. Lo interesante aquí es que combinar, por una parte, la visión y por otra que realmente es prácticamente imposible, con condiciones de viento relevante y demás, ser tan preciso. Con lo cual, además de la segmentación y cálculo de la distancia y control en tiempo real para poder aterrizar, hay un problema importante que es compensar las inevitables variaciones. Y bueno, ahí lo que hemos hecho es trenes de aterrizaje soft que se deforman para poder finalmente adaptarse, como vais a ver ahora quizás más claramente, en esta secuencia en la cual se ve cómo se acerca y al final se centra deformando el tren de aterrizaje, como aquí se ve. Ahí lo tenéis. Entonces, pues bueno, esto lo estamos trasladando a la industria en otro proyecto europeo que se llama High Flyer, en el cual vamos a ver después cómo además de volar se hace una traslación sobre las tuberías o bien rodando o moviendo este tren. Lo vamos a ver. Bueno, estos son más detalles de cómo se hace eso, pero podéis comprobar que hay un tiempo real, procesamiento en tiempo real de las imágenes con Jetson, con una Jetson, esa tarjeta, y que también se aplica a redes neuronales para poder primero identificar y después segmentar y después calcular la distancia. Y bueno, la verdad es que el controlador es relativamente simple, cerrando el bucle final con un PID, pero se emplean técnicas de filtro de Kalman para estimar la posición y cerrar el bucle al final. Bien, estos son más detalles de cómo es el procesamiento de imagen,
pero creo que quizás no merezca la pena. Voy a continuar. Y estos son más detalles también del tren de aterrizaje y de los materiales que estamos empleando para que se deforme. Al final hay una parte importante del trabajo que estamos haciendo, y en particular el grupo que lidera Begoña Rue, de Soft Aerial Robotics y materiales que se deforman. Bien, os decía que en High Flyers estamos intentando combinar lo que vuela con lo que rueda, por las razones son obvias. Típicamente tienen que ver con dos aspectos. Uno es la energía, el no tener que estar siempre volando mientras se inspecciona. Y el segundo es la precisión, que a veces es difícil conseguir mientras se vuela. Entonces, pues aquí tenéis esencialmente dos enfoques para rodar y cómo trasladar el tren de aterrizaje para moverse sobre una tubería. Estas son la estrategia que hemos utilizado y que aquí se ilustra. En este proyecto también son la primera vez en el mundo que se hace esta aplicación. Y por eso nos han dado algún premio, mencionaré luego. Volviendo al pájaro, claro, aquí el problema se complica más todavía por los modelos y por la influencia de las perturbaciones. Ahí con los modelos que he mencionado antes, pues logramos predecir dónde va a aterrizar. Claro, tenemos que tener siempre las mismas condiciones, tenemos una lanzadera para que tenga mayor repetitividad que la que se consigue lanzándolo a mano, que bueno, pues se trata de aterrizar también, controlar para aterrizar siempre en este muy reducido espacio que ahí tenemos. Seguimos trabajando con aleaciones de memoria que permiten cambiar la forma para agarrarse, con cambio de forma, y como aquí tenéis, pues es posible de esa manera, primero diseñar estas garras y después las estamos integrando en los pájaros, como lo tenéis aquí. Bien, bueno, vamos a entrar en la tercera parte, que es la de interacción. Interacción quiere decir que, de alguna manera, el que vuela actúa, pero también se actúa sobre él. Primero veamos el que actúa. Bueno, esto que cuento requiere simplemente tener precisión. Esto es lo que hicimos en la Challenge 3 del MB100, de la competición de robótica, en la que ganamos el Challenge 3. Yo creo que para ganar fue importante este de aquí, en el cual pues, tuvimos precisión con viento y demás para dejar caer, apagar estos incendios. Aquí a la izquierda apagarlo exactamente, echando esa manta encima. Nos inventamos, esto fue una solución que nos inventamos para hacerla, y aquí a la izquierda se trata de echar agua. Hay que apagar incendios o bien con la manta o bien echando agua, y los dos en paralelo. Y abajo lo hicimos también, aunque no es el tema de hoy, con robots terrestres. Entonces, bueno, esto realmente sacamos más puntos que todos los demás, y eso hizo pues esencialmente pues que ganamos la competición con nuestros 250.000 euros. El equipo, que yo fui el coordinador, lo dirigió en la práctica Ángel Rodríguez Castaño, que le dedicó más tiempo. Intervinieron gente del CATEC y también gente del IST, del Instituto Politécnico de Lisboa, 250.000 euros. Bien, otra interacción, que es la siguiente, es cuando a la aeronave se le solicita, se le ejercen perturbaciones o cambios de pares, fuerzas y pares, y tengo que compensar moviendo los rotores, o en este caso los helicópteros, el rotor, para que de esa manera pueda ser controlable rotacionalmente. Para ello es necesario identificar modelos en el cual se tiene que ver el efecto de esas perturbaciones, que aquí hicimos mediante una prealimentación. Con esta prealimentación, midiendo un vector de fuerza, se puede ver en el cable cuál es la dirección del par que se le está aplicando sobre el centro de gravedad, e intentar compensarlo generando un par con el rotor que lo compense. Bueno, pues esto de alguna manera es lo que hicimos desde el año 2010, la tesis de Iván Maza en el 2010 fue del proyecto AWARE, del 2006 al 2009, en el cual fue la primera vez también en el mundo que se transportó una carga conjuntamente entre múltiples helicópteros. Y se depositó en un rango de 1 metro en la esquina. Esto fue también la primera vez en el mundo que se hizo. Transportar una carga
conjuntamente entre varios, sabiendo controlar la formación, pero además controlar rotacionalmente cada uno de ellos, teniendo en cuenta la influencia de todos los demás. Para ello hicimos modelos en los cuales, pues, los modelos dinámicos del helicóptero, tuvimos en cuenta el cable, tuvimos en cuenta la tensión del cable y las perturbaciones, que son estos términos en rojo, sobre la dinámica rotacional derivadas de esos esfuerzos. Y para compensarla, pues logramos tener en cuenta este modelo, medir la fuerza y con ello finalmente en bucle, con un controlador bastante simple, si la prealimentación es buena y el modelo es bueno, poder cerrar. Esto es una constante, empleamos siempre modelos lo mejor posible, pero la técnica de control no siempre es muy sofisticada. Aquí se hicieron un par de tesis más. Bien, ¿cómo podemos aproximarnos una vez más a esto? Esto que sabe hacer este águila pescadora de forma maravillosa. Identificar, agarrar en vuelo una pieza que tiene un peso, que es un porcentaje importante del peso de la propia águila. Bueno, hacer esto es realmente muy complejo. Eso nos gustaría hacerlo, pero evidentemente tiene limitaciones que voy a intentar poner de manifiesto. Pero también es posible interaccionar para lo que podríamos generalizar como manipular. Es decir, las aves en vuelo o posadas también interaccionan físicamente. Y estos son nuestros manipuladores que tocamos la pared físicamente, porque esa es una de las aplicaciones más claras para determinar, por ejemplo, en contacto mediante ultrasonido con un efector final apropiado, con sensores de ultrasonido, si aquí hay o no grietas o el espesor de las paredes. Bien, pero lo que más interesa aquí creo es que hemos generalizado el concepto de la manipulación desde el punto de vista de que la base, en vez de estar en el plano, la base mueve en 3D. Con lo cual, pues lo que hacemos es básicamente tener un gran número de grados de libertad que permiten compensar. Pero realmente la planificación, por ejemplo, es compleja. ¿Cómo podemos generalizar la manipulación con la base en 2D a 3D? Pues eso es la manipulación robótica aérea. Y evidentemente, al principio teníamos la duda de por qué tantos grados de libertad si eventualmente las plataformas, incluso después veremos cuando no son rotores paralelos, pueden inclinarse y demás. Bueno, pues determinamos que sí, que el tener todos estos grados de libertad es relevante para poder cancelar esas perturbaciones y tener destreza para poder manipular. Bueno, esto fue el proyecto AWARE, que empleamos distintas técnicas de control basado en impedancia, control basado en pasividad, integral backstepping, todas estas técnicas de control para que al final pudiéramos, primero en interiores y después en exteriores, con perturbaciones de viento y demás, ser capaces de coger cosas, transportarlas. Pero eso además no fue fácil porque, bueno, algunas de las tareas son insertar para construir una estructura. Aunque se lo pongamos un poquito más fácil, pues no es nada fácil. Incluso aquí en el de la derecha, transportar una barra entre dos, las perturbaciones aerodinámicas pues son muy importantes. Y además, obviamente, si lo queremos hacer autónomo, pues hay problemas de percepción y demás. Aquí había que evitar este obstáculo y llegar al otro lado. Y después, pues bueno, hay que ser capaces de detectar y hay que ser capaces de insertar con realimentación visual de forma apropiada. Los vídeos son demasiado largos y no los voy a poner. Pero a partir de ahí estudiamos y vimos el efecto de las perturbaciones aerodinámicas, si podríamos intentar modelarlas, preverlas. Aquí veis un caso muy claro, por ejemplo. Si quiero, tengo un efecto suelo parcial, en algunos sitios el efecto suelo es diferente del otro. Incluso cuando está volando, parte de los rotores están con efecto suelo y otros no. Eso genera un par que tiende a volcarlo. Entonces, es necesario estimar ese par y compensar. Bueno, esto nos ha llevado muchísimo tiempo y realmente ahora estamos determinando, desarrollando controladores que en general tienen en cuenta la influencia aerodinámica de las superficies cercanas. Este es el vector de estado, composición, actitud. Y lo importante aquí además es que los pares que ejercen los rotores
tienen dos componentes. Uno, el clásico, el convencional, que depende de la velocidad de rotación del rotor, y otro término adicional que depende de los efectos aerodinámicos, que además depende de la posición y de la orientación con respecto a los obstáculos. Por tanto, nuestros controladores tienen esta forma, que aquí tenéis en la cual la parte izquierda, la dinámica convencional, pero la fuerza tiene las fuerzas de propulsión más las fuerzas externas en la interacción debido, por ejemplo, a perturbaciones de viento más los pares que se generan en el contacto físico. Bueno, pues esta es la estructura de nuestros controladores que hemos aplicado a una variedad de multirotores, como tenéis aquí, en las cuales, pues en algunos casos son más o menos relevantes los diferentes términos que aquí veis indicados, la aerodinámica, el despegue y aterrizaje, las fuerzas de contacto y demás. Bueno, pues esto lo que podemos hacer aquí es lo que estamos modelando y controlar. Este es el caso más fácil cuando no están en contacto físico. Entonces incluso podríamos determinar que la matriz de masa, pues bueno, no es muy dependiente de los ángulos ni de las variables de estado, la podemos considerar constante y volar libremente sin perturbaciones. Cuando las perturbaciones de viento no son relevantes, pues el control casi siempre es bueno. Ahora bien, si tenemos que inspeccionar, por ejemplo, en un túnel, bueno, pues aquí la parte inferior del túnel ya provoca unos efectos aerodinámicos importantes. Entonces, hay que tener en cuenta que eso hay que modelarlo e intentar controlarlo. Y aquí tenemos el par de interacción también, con que en este caso del túnel lo que tenemos es que entra un vehículo terrestre y con una unión, con un cable, pues va el vehículo aéreo, entonces las fuerzas ejercidas se contemplan a través de este término. Bueno, esto es en un viaducto en el que hay que inspeccionar, pegarse al techo, y una vez que se ha pegado al techo, pues es capaz de hacer una medida estacionaria por contacto o pegarse a una pared. Y aquí, claro, como es natural, el control de los términos aerodinámicos juega también un papel muy importante. Bien, eso realmente hemos llegado a estos controladores después de un montón de interacciones, de iteraciones, y hay un aspecto importante, que es que cuando está tocando algo es necesario tener una cierta adaptación mecánica, compliance. Entonces eso puede ser mecánica con muelles o del controlador, pero en cualquier caso, cuando no se tiene en cuenta, hay gran riesgo de que con unas mínimas perturbaciones, como las que estáis viendo aquí, pues logremos tirar. Bueno, previamente hemos hecho controles que se acomodan a estos errores, a estas perturbaciones, hasta el extremo de que, por ejemplo, como veis aquí, si toco, pues ya se para no seguir generando ese par que eventualmente podría desestabilizar al multirotor. Bueno, aquí tenéis los esquemas de estos controladores que no voy a explicar, y ahora lo hemos combinado también con los sistemas de visión en tiempo real sin ninguna marca. Sin ninguna marca somos capaces de buscar una determinada herramienta, en este caso es esta herramienta de aquí, intentar con una red neuronal identificarla, cerrar el bucle en tiempo real y agarrarlo con dos brazos, tal como aquí se indica. Bueno, esto después se ha utilizado industrialmente como vamos a ver. Otro problema interesante es el de planificación. Pero yo creo que lo más interesante en nuestros problemas de planificación es que utilizamos no solamente un modelo geométrico, sino que además necesitamos utilizar la cinemática y la dinámica de estos para poder moverse, por ejemplo, por estas estructuras, doblando los brazos para evitar obstáculos. Si doblas los brazos sin tener en cuenta el modelo, pues vas a colisionar, porque realmente hay que tener en cuenta que la trayectoria no va a ser la misma que tendrías si mueves los brazos. Por tanto, hay que aplicar una modificación de las técnicas de planificación para tener en cuenta, en este caso es una convencional, el RRT, pero para tener en cuenta en la expansión de los nodos las componentes dinámicas. Y ahí es lo que te permite realizar estas maniobras para que de esa manera en la selección en tiempo real de la maniobra se tenga en cuenta esa componente dinámica para evitar los obstáculos. Cómo se mueve el multirotor cuando mueven los brazos. Bien.
Y todo esto lo hemos aplicado incluso industrialmente. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que os decía antes, distintos casos en que los manipuladores que hemos desarrollado se han aplicado en la industria. Esto pues sirve para medir las grietas en los puentes, como os decía antes, y aquí a la izquierda se ve cómo mide el espesor. Claro, creo que merece la pena que os lo explique, porque esto es autonomía, pero es una autonomía guiada. Lo que quiere el operador es que él sea capaz, el inspector, de mover el efector final. Y ese efector final, todo lo demás tiene que adaptarse al movimiento del efector final. Y esto es lo que hace que de alguna manera se pueda inspeccionar muy cómodamente, pues moviendo este carrito que hemos hecho con el efector final y midiendo sobre él el espesor de esta tubería, que es clave porque, claro, ahí se puede producir un escape si la tubería tiene adelgaza y entonces, pues debido a la corrosión, se puede producir un escape que eventualmente en una refinería provocaría la explosión. Esta es la tesis de Miguel Ángel Trujillo en el CATEC, y a la izquierda es la instalación del dispositivo que visteis antes, que se adosa a un horno para tomar medidas en ese horno. Bueno, el que se veía aquí a la izquierda es utilizar el efecto aerodinámico, pero positivamente, para que se te quede pegado al techo. La succión del efecto techo hace que se te quede pegado y que puedan tomar medidas estáticamente. Bien. Bueno, pues todo eso está en un libro que hemos sacado que se llama Aerial Robotic Manipulation, que realmente un poco las conclusiones de Aerial. Entonces, este libro de Aerial Robotic Manipulation que coedité con Bruno Siciliano y en el cual metemos un cierto número de todos los resultados que he mencionado. Bueno, la verdad es que el éxito industrial de este proyecto Forandi los dieron el Premio Europeo a la Innovación del área ICT, Innovation and Information and Communication Technologies. Nos dieron el premio, que es la primera vez que se lo dan a un proyecto de robótica. Bien, pero aquí se plantean un cierto número de problemas todavía no resueltos que estamos haciendo. Por ejemplo, en este es el relacionado con los robots híbridos, en el cual hay una combinación de vuelo y de moverse sobre la tubería en la que aterrizan, en este caso rodando, y después además pueden tener un brazo para tocar debajo de la tubería, que es el sitio en el que más se corroe. Esto genera interesantes problemas de planificación en el que hay que decidir cuando se quiere inspeccionar toda una refinería, dónde vuelo, cuándo ruedo, qué es más eficiente energéticamente, cuánto se tiene que volar, cómo se puede minimizar el tiempo, cómo se puede minimizar la duración de la inspección. Bueno, este sistema híbrido lo presentamos en el AIROS del último año, el AIROS 2020, en Las Vegas, y nos dieron el premio a la mejor aplicación. Y ahora, como os decía, estoy con el Aerial Core, que no me da tiempo, pero tan solo decir que de alguna manera lo que estamos es aplicar técnicas de inteligencia artificial para cambiar de forma, en general, adaptar la forma para ser más eficiente, manipular, y otra aplicación nueva que es interaccionar con los trabajadores, por ejemplo, llevarle herramientas o comprobar su seguridad. Eso es lo que estamos haciendo. En la línea, la aplicación es para mantenimiento, inspección y mantenimiento de líneas eléctricas. Antes he puesto algo de inspección, pero también estamos desarrollando dispositivos para instalar lo que se llaman salvapájaros en las líneas, que son dispositivos que permiten, pues, cuando se instalan como este tipo de dispositivos, lo ven los pájaros y los ahuyentan. Y hay dos maneras, uno más simple, que aquí tenéis simplemente aplicando una presión, bueno, que es relevante en los multirotores, o algo que todavía no hemos hecho volando, que es insertando con dos manos en la línea, pues lo que le llaman salvapájaros helicoidales, como tenéis aquí, que es bastante más complicado. Eso lo estamos haciendo ahora con las líneas. Bien, simplemente decir que además aquí se plantean nuevamente otros problemas interesantes de cuándo volar, cuándo rodar sobre la línea, cuántos salvapájaros tengo que llevar, cuándo los puedo instalar para ser más eficiente. Este es el tipo de problemas que estudiamos. También, incluso basándonos en el desnivel entre distintos postes, pues es importante saber si puedo rodar sobre la línea. El gasto de energía es fundamental y para ello necesitamos la topografía
Y además de eso, incluso hemos estudiado con bastante detalle cómo es el efecto del viento, cómo puedo tener en cuenta el efecto del viento en la planificación, cómo puedo planificar empleando técnicas de optimización o algoritmos heurísticos para saber moverse con múltiples rotores, multirotores a la vez. Y bueno, tan solo decir que para ello, para nosotros es fundamental medir la energía consumida por los multirotores para poder optimizarla en esos modelos que mencionaba. Bien, no voy a poner, tan solo quizás terminar un poco con deciros que estamos haciendo, porque el problema de Griffin, el problema de la Advanced Grant no acaba solo en el posado, sino que lo que queremos también es manipular. Pero claro, manipular como lo hace una ave, como tenéis aquí, es extraordinariamente complicado. Y entonces lo que estamos estudiando es cómo podemos hacer eso una vez que se ha posado. Bueno, por una parte, como siempre, está digamos, el componente mecánico y poder aplicar los microfiber composite apropiados, los sistemas piezoeléctricos o sistemas con memoria para hacer de alguna manera los componentes esenciales de los que va a depender después la manipulación, y también estudiar, y esto es muy importante porque los pájaros no solamente saben volar muy bien, sino que además saben mantener el equilibrio mientras manipulan. Y entonces, pues bueno, aquí estamos utilizando teorías que ya se conocían, de mantener el equilibrio sobre un agarre que realmente hay que hacerlo dinámicamente, no se puede hacer estáticamente, y con ello pues estamos estudiando técnicas de control que nos permiten, pues claro, lo más básico es el clásico péndulo invertido con alguna articulación para tener en cuenta cómo podemos estabilizarlo y después no solamente estabilizarlo, sino con el pico poder recorrer una trayectoria como aquí tenéis. Y bueno, pues aquí estamos planteándonos también un cierto número de problemas originales que no se había planteado nunca nadie para realizar el control de estos pájaros. Ahora estamos aplicando algunos métodos de control basados en difeomorfismos. Todos los resultados que están aquí y una visión para el futuro, acabo de publicar este verano este artículo. El que esté interesado, creo que además del libro puede interesarle consultar este artículo que se llama Pasado, Presente y Futuro de la manipulación robótica aérea. Y esto está publicado en las Translation en Robotics no me acuerdo si es de junio o de julio, hace muy poco. Y ahí podéis ver un resumen en 20 páginas de la evolución de la tecnología y de un poco cómo es el futuro. Bueno, pues ya por ir concluyendo, pues de alguna manera creo que los puntos abiertos en Cognitive Navigation y Manipulation son que podamos hacerlo, pero que además podamos hacerlo de forma fiable y segura. ¿Cómo podemos ayudar a los trabajadores a que lo hagan mejor? ¿Cómo podemos cambiar de forma inteligentemente teniendo en cuenta los materiales, pero también lo que más convencionalmente es inteligencia artificial, es decir, soft robotics más otras capas de procesamiento? ¿Cómo podemos hacer nuevos robots aéreos bioinspirados que vuelen mucho más tiempo y sean más seguros? Sí, yo creo que en el futuro, quizás yo no lo vea a corto plazo, pero creo que en el futuro vamos a ver una nueva generación de drones bioinspirados que se te pueden posar en la mano o en el hombro, como puede hacer un ave. ¿Y cómo podemos hacer aplicaciones? Y pongo aquí aplicaciones que ya estamos haciendo, en las cuales, pues, de alguna manera también lideramos, como la inspección y mantenimiento complementada con la logística, e incluso y hasta lo que os decía antes del Urban Air Mobility en las aeronaves, es decir, aeronaves muy seguras, inteligentes. Bueno, simplemente deciros que, bueno, todo esto, pues de alguna manera quería invitar a los interesados a colaborar con nosotros. Somos casi 80 personas, como os decía. En este momento activos tenemos 13 proyectos europeos, 4 proyectos españoles de un presupuesto muchísimo menor y 12 contratos con empresas. Y bueno, pues realmente creo que tenemos un papel destacado en el mundo. Somos los que tenemos más publicaciones de UAV y drones del mundo. Claro, en algunas líneas que hemos desarrollado nosotros, como la manipulación aérea, pues entre los 10 autores o más, pues tenemos 3. Y también eso nos ha llevado a que hayamos cosechado un cierto número de premios, tanto nacionales como internacionales, 26, de los
cuales pues aquí cojo algunos de los últimos, tanto los más académicos como de otras características. Por tanto, acabo diciendo que si estáis interesados en colaborar con nosotros o queréis trabajar con nosotros, os dejo estas dos direcciones. Podéis, aquí le faltaría poner una S a la página web, si no, no funcionará. Tenemos también, podéis visitar nuestra página web y comunicarnos también a través de LinkedIn y demás. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. He intentado resumirlo, quizás demasiado, pero lo he hecho en menos tiempo que el anterior para dejar un poco de tiempo, más tiempo para preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aníbal. Ha sido increíble. La verdad es que no tenéis límites. Y esto sí que es soñar y luego confiar en vosotros. Entonces, ¿hay alguna pregunta que te quiero transmitir? Bueno, alguna persona preguntaba por el contacto que lo acabas de poner en esta última transparencia para colaborar y preguntan si para poder hacer una estimación de 100 hercios de la localización del robot, ¿en qué frecuencia trabajan los sensores LIDAR, LiDAR 3D? Bueno, pues a mí me gustaría hacerlo a 1000 hercios, lo hacemos a 250 hercios. Bueno, no está mal. También te quiero transmitir felicitaciones que nos llegan a través del chat y nos preguntan si habéis también implementado o probado controladores geométricos, cuaterniones duales, evasión de singularidades, etcétera. Sí, lo hemos aplicado. No creo que tengamos nada original relacionado con eso, pero lo tenemos, lo hemos aplicado. Yo en estos casos, y además esto es típico en otras colaboraciones que estamos haciendo con otros grupos, lo que digo es, bueno, básicamente nosotros creo que estamos interesados en comparar técnicas, implementar nuevas técnicas y comparar. Tenemos, y aprovecho que estáis viendo esta transparencia, en la cual pues tenemos este test de 20 metros, que si después de haberme llevado 20 años quejándome de mi universidad, pues tengo que decir que ahora tengo las instalaciones que quería hace 20 años, básicamente. Eso implica que no solamente pueden aplicarse las técnicas que aquí hacemos de forma sistemática para hacer una publicación de forma repetitiva, científicamente aceptable, sino que podemos hacerlo con múltiples experimentos en estos test bed, en interiores y en exteriores, sobre todo en el de interiores, que permite con una precisión milimétrica ver cuáles son las ventajas de una u otra técnica de control. Por tanto, invito a todo el interesado que me esté oyendo a que nos contacte y que realmente podemos estudiar, aplicar técnicas de control alternativas a las que de forma demasiado acelerada he presentado y en particular diferentes configuraciones de métodos geométricos para ver si realmente se pueden conseguir ventajas. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, pero desde luego yo creo que a todos nos quedan ganas de participar porque se puede llegar muy lejos. Y lo que has planteado ha sido un panorama increíble, ¿no? Aquí nos dicen, pues desde todos sitios, que muchas gracias por la charla y por la exposición de los trabajos del grupo, que han sido de lo más ilustrativos. O sea que gracias, Aníbal, Pues y además muchas gracias gracias. también por ayudarnos a recuperar un poco del tiempo que habíamos perdido. Y entonces vamos a dar paso